grave. Esta es una palabra que se utiliza, híjole, con mucho desprecio hacia los jóvenes que pues a lo mejor no tuvieron algún tipo de oportunidad, pero últimamente desde aquí, desde Sin Censura, se le hemos puesto a políticos como por ejemplo un Javier Lozano, que pues ni estudia ni trabaja y ahí lo tenemos, no sé, ¿no? Opinando y haciendo maroma y media. Pero bueno, adelante, mi querido Ramiro, háblanos tú de los ninis. Bueno, pues que lo que yo quería plantear es que existen dos tipos de personas y que el término ha sido utilizado de manera equivocada o de reversa. Estamos hablando de becarios y estamos hablando de ninis. Un becario es un muchacho que no tiene acceso al dinero que requeriría por cuestión de pobreza, por cuestión de ubicación geográfica. Y un nini es como Pedro Ferriz Síjar, que en el 2014 chocó un Porsche y le echó la culpa a su empleado. Es un tipo que no te ofrece ningún valor agregado. Un nini es Claudio X González, se ha enriquecido a la sombra del poder. Un nini es alguien como Gustavo de Hoyos, que no ha producido un solo trabajo en su vida y sin embargo piensa que puede dirigir el país. Un nini es como Emiliano Salinas, que exige una indemnización de $15 millones por una plataforma petrolera que es una chatarra. Un nini son las 80 familias que han controlado el Congreso y el Senado durante los últimos 80 sin tener ningún mérito. Un nini es la hija de Ricardo Salinas Pliego, que sin ningún mérito llegó a senadora. Un nini, toda la burocracia dorada, que tiene salarios como en el Instituto de Transporte, tiene salarios como asesor de 200 o 300 mil pesos, sin hacer absolutamente nada más que privatizar o reservar la información de los impuestos condonados a los empresarios. Y es una persona, como te digo, como Carlos Toret, que tuvo el nombre de su papá. Esos son los verdaderos ninis. Los demás son becarios. ¿Por qué? Porque los becarios, como te decía hace un para corregir la plana al tarado de Samuel García y muchos de ellos, a una senadora panista, de hecho, que apareció en un video en el Twitter diciendo que a ella le dolía mucho que el dinero de sus impuestos fue utilizado para mantener a alguien que ni estudiaba ni trabajaba, porque es toda la contraria. Los ninis son esos güeyes que llegan como plurinominales a un puesto político y que nunca hacen nada, que son testimoniales, porque si tú revisas todos los diputados, senadores y buscas las iniciativas, y aparte ese es otro proyecto, fíjate mi querido Toño, ¿me escuchas? Te escucho. Hay un proyecto que tengo yo y que ojalá se cristalice este 2021 de pedir al público que ha trabajado en una dependencia pública que nos diga qué es lo que hace un diputado en un día de trabajo, qué hace un presidente municipal, qué hace un gobernador, a qué se dedican durante, si desquitan las 8 horas, un regidor. Eso sería un tema, porque no dejan de ser ninis. ¿Cómo la ves? No, pues yo también pediría eso exactamente, ¿no? Precisamente con los políticos que son los que tienen que trabajar más, los que le tienen que estar entrando los catorrazos y que pues muchas veces llegan tarde, se hacen güeyes, andan de comidita en comidita, utilizan aeronaves como ocurría, ya no tanto, pero como ocurría en su momento, y que todavía se encabronan cuando los cuestionas. Ahí tienes, por ejemplo, ya un tema medio antiguo, pero a un Enrique Alfaro que hasta se encabronó con todo el mundo porque lo cuestionaron por irse a echar unas pizzas y unos whiskies a un antro, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería muy bueno que nos dijeran exactamente el pe a pa de lo que hacen todos los días, Ramiro. Es lo que te digo, los verdaderos ninis son los que se quejan de los becarios, porque México tiene muchísimos recursos, o sea, lo ha estado diciendo el presidente, lo han repetido en las últimas semanas. Somos la 14ª economía del mundo, pero estamos en el lugar 84 en salario mínimo. Entonces, eso lo hemos venido arrastrando a partir de los 80. Entonces, corregir una injusticia histórica tiene que ver con sacar a los que están más retrasados para que forman parte de la fuerza económica del país. O sea, lo de los ninis es una falsedad y es un caballo de guerra, al igual que las vacunas para el cáncer contra los niños, que es un tema que me gustaría tratar la próxima semana, porque hay que explicarlo también.
Hay que explicárselo a la gente, que hay necesidad, pues, de entender de que hay una narrativa perversa de todas estas fuerzas políticas, de todos estos ninis, porque uno habría de preguntarse por qué Felipe Calderón todo el día tuitea, porque es un nini mantenido a nosotros, ni estudia ni trabaja, Felipe Calderón, pero está bueno para tuitear, y lo seguimos manteniendo nuestros impuestos. Bueno, para tuitear y para pistear. Con todo lo que se ganaron y todo lo que robaron, igual Vicente Fox y todos ellos, que son unos ninis de la política y que siguen jodiendo. Esos son los cuates a los que tenemos que abocarnos y exigirles cuentas por qué están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Es bien importante que la gente entienda, porque estamos hartos nosotros, porque nosotros no queremos enriquecernos. Los que estamos a favor de la Cuarta Transformación no nos queremos enriquecer. Queremos simplemente que haya justicia y que no sea una condena a nacer pobre. Como decía Joseph Stiglitz, por cierto, estoy leyendo El precio de la desigualdad, ahí lo llevo el librito y plantea las tesis más básicas por las cuales tendría que combatirse la desigualdad, y una de ellas es precisamente que los que menos tengan acceso a programas en los cuales puedan trascender esa condición de pobreza. Así es, esto es importantísimo. Cualquier cosa, Ramiro, que se haga por parte del gobierno va a ser criticado. Hace rato platicábamos de cómo la sobrinita de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, ahora sale con que están a favor de los restauranteros y que todo lo está haciendo muy mal Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, pero quedan como eso, como unos intransigentes hipócritas que no tienen ni idea de la política y que se contradicen en sus ideas. Obviamente, ayudar a los jóvenes es muy importante. Obviamente, darles una oportunidad es lo más importante. Ellos son el futuro, pero ellos vaya que lo toman como si se tratara de una estrategia política. Ellos creen que en el futuro son los próximos votantes, Ramiro. Imagínate que esas 20 millones de personas que fueron beneficiadas con los programas sociales no hubiesen tenido un programa social al inicio de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado? Hubiese estallado una rebelión, o sea, hubiese habido estallidos sociales. Ahora, pues por primera vez en la historia tenemos un presidente que le dice, a ver, señores, aquí el suelo tiene que estar parejo para todos. Igual con las vacunas. Las vacunas no va a ser por influencia económica ni por riqueza, va a ser porque al que le toque, le toca. Entonces, por supuesto, están encabronadísimos. La Mariana, esa señora Mariana del Campo, como se llame, la señora esta que aparte que fotogénica no es una nini. Dime qué mérito haya tenido para llegar a donde llegó. No hay absolutamente ningún mérito, ni de ella ni de todos los hijos de los políticos. ¿Qué méritos tienen? No tienen ningún mérito. Simplemente el privilegio del apellido que han usufructuado durante tantos años que les ha permitido llegar y ser millonarios y pasársela a toda madre a costa de todos nuestros impuestos. Lo que nosotros queremos como mexicanos es que nuestros impuestos funcionen de la manera adecuada, que ya no se vayan a rentar campos de golf en los fideicomisos, por ejemplo, que no se vayan para un fideicomiso para investigar un nuevo sabor de los chetos, que no se vaya para ese tipo de cosas en las cuales pues un investigador pues, podía viajar por todo el mundo en primera clase y hospedarse en los mejores hoteles del dinero de nuestros impuestos. Y si haces un cálculo de la cuenta, como lo decía, ahora con el asunto de los supuestos órganos autónomos, donde están llorando todo el mundo que van a desaparecer los órganos de transparencia, que van a desaparecer el IFAI y la chingada, ¿para qué nos sirven esos órganos onerosos? El asunto es, como decía Weber y como han dicho otros, es más, el mismo Gabriel Said, en alguno de sus libros, donde hablan precisamente que el mérito de la burocracia es alimentarse a sí misma, regurgitarse, crecer. Como decía César Galisturieta o Goristurieta, no recuerdo bien el apellido porque es vasco, que él decía que después le apropiaron esa frase o sea, la apropió Luis Echeverría, que decía que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Pero lo que hemos hecho es construir un aparato gigantesco, un aparato burocrático gigantesco que no sirve para nada y que nomás sirve para tener a cientos de miles de ninis como las representaciones de México en el extranjero. ¿Cuántos había, Toñito? ¿Te acuerdas? ¿Y qué hace una representación mexicana en el extranjero más que absorber dinero del presupuesto para que vayan becarios de esos mismos ninis, de los juniors, a pasear y a ganar un dineral? O sea, ¿quién habla de las representaciones de México en el extranjero, por ejemplo, no?
Deja tú las representaciones, esta figura tan es más, estúpida que yo tienen. creo que, no sé si te acuerdas, que para las Olimpiadas de Brasil eran más los delegados olímpicos que los atletas, o sea, cuántos que iban a turistear olímpicamente, no sé si recuerdas eso, Tonito. Sí, que hasta detuvieron a unos, no solo las Olimpiadas, en el Mundial tuvieron que detener a unos tipos ahí, de las situaciones más lamentables, pero mira, no solamente eran los de las delegaciones mexicanas y las representaciones diplomáticas, estaba esta pinche dependencia llamada ProMéxico, en el que ahí sí llegaban los más recomendados de los recomendados, ¿no? Los puros hijitos de los que están en las esferas del poder y bueno, se la pachangueaban en las principales ciudades de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Aquí en Estados Unidos aquí en Chicago teníamos esa representación y nada más venía puro recomendado a pachangueársela, a pasársela bien. Pero te quiero preguntar, aprovechando que tenemos en la línea, Ramírez,